Amén. ¿Pueden tomar asiento? Por favor. Y solo en el poder de Él hay libertad, ¿verdad? Solamente Dios es el que puede hacer libre a la persona y libre de la esclavitud del pecado. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes desde que la Iglesia del Refugio iba a comenzar, o antes de eso, tenía la invitación pendiente con el pastor Francisco de poder venir y compartir con ustedes. Y gracias a Dios que se ha dado el poder estar aquí y poder tener el privilegio de compartir la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es interesante ver que lo que fue la semana pasada, el 4 de julio exactamente, estuvieron algunos celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos y me ha tocado ya por 9 años ver de diferentes maneras cómo se celebra la independencia aquí en este país. Y para muchos es un tiempo de felicidad, de gozo, donde queman todo su salario en pólvora, ¿verdad? O sea, tiran fuegos artificiales y cosas así, se reúnen con la familia, hacen carnes y celebran el Día de la Independencia de este país. Para nosotros en Honduras, el 15 de septiembre es el día de nuestra independencia. Y también diferentes cosas que se realizan, desfiles en las calles. A mí me gustaba cuando era niño porque normalmente te compraban ropa nueva, así que estrenabas ese día. Entonces era algo también muy bueno. El 16 de septiembre es en México. Entonces diferentes comidas, tamales, mole poblano, diferentes cosas, ¿no? Que hacen ahí tengo la bendición de servir en una iglesia con puros mexicanos, entonces se imaginarán que me han dado de todo un poco de lo tradicional de México. Entonces podemos ver cómo estos días, el Día de la Independencia, es un día que para cada uno de nosotros, sin importar el país del cual vengamos, es de mucha importancia y de mucha relevancia, porque en ese día nos declaramos una nación libre, soberana e independiente. Y es que al pasar de los años, Estados Unidos, hablando en particular, celebró este año 241 años de independencia. Y las generaciones vendrán y seguirán celebrando el 4 de julio como el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el día en que estas 13 colonias se independizaron del poder del reino británico. Entonces, es interesante notar esto. ¿Por qué celebramos la independencia? Porque ese día nos hicimos libres de la esclavitud en la que estábamos. Y algo que tenemos que tener en claro es que la esclavitud es algo triste y una vida que nadie quiere. La libertad será siempre motivo de gozo y alegría. Pero es interesante que aun cuando la independencia de un país siempre sea algo que llene de gozo a los habitantes de él, hay una independencia mayor o una independencia más importante que cada ser humano necesita. Y esa es la independencia de la esclavitud del pecado. Y en esta tarde yo quiero que veamos acerca de esto, cuál es la independencia que realmente importa. Y sabe, es necesario que entendamos que esta independencia de la cual hablaremos hoy es algo que cada ser humano en esta tierra necesita obtener, que la humanidad entera aún vive en esclavitud del pecado, que la condenación está sobre sus vidas y que alejados de Dios viven siempre en opresión, que la condición humana es deplorable y que de igual manera que un esclavo no hay esperanza para ellos. Si celebramos la independencia de un país y cada persona que vive en esclavitud añora ser libre, ¿cuánto más debemos nosotros de desear ser libres de la condenación y del poder del pecado en nuestra vida? El apóstol Pablo comienza a tratar este tema en particular con la iglesia de Éfeso, y quiero que abra sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, y vamos a ver un poco acerca de esto, la independencia que todos necesitamos. Efesios capítulo 2, sin duda alguna, creo que es un capítulo que casi todos conocemos, y Pablo trata de manera explícita y nos demuestra quién es el hombre sin Dios. Y en su redacción usa diversas palabras para explicar la situación de la humanidad. Pablo dice: muertos, perdidos, condenados, ajenos de Dios, sin esperanza, lejos de las promesas de Dios. Esto nos demuestra que el hombre sin Dios vive una realidad de tormento y que en esa situación no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Pero es interesante que Pablo dice: esta es tu condición, pero este es el medio para que puedas salir de esa condición. Y quiero que vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 2, versículo 1, y podamos leer lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Éfeso
en estos versículos. Y dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué le parece si me acompaña a orar y pedirle a Dios que sea Él el que hable a cada uno de nuestros corazones? Dios, gracias por tu bendita palabra y gracias, Señor, porque tu palabra, decía el salmista, es lámpara, Señor, es luz a nuestro caminar. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que nos muestra el camino que tú deseas que nosotros sigamos. Gracias, Dios, porque es tu palabra la revelación que le ha sido dada al hombre para poder conocerte a ti, Señor. Queremos, Dios, en esta tarde que seas tú el que hables a cada uno de nuestros corazones, el que nos impactes por medio de tu palabra, el que nos enseñes, el que nos instruya, Dios, pero el que sobre todo nos ayudes a ponerla en práctica. Gracias, Dios, por esta bendita palabra y gracias, Señor, porque podemos a través de tu Espíritu Santo entenderla y conocerla. Háblanos, Dios, en esta tarde, porque queremos escuchar palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Es interesante ver esto, que el apóstol Pablo comienza dando una fotografía de lo que es la condición humana. Y creo que a cada uno de nosotros nos gustan las fotografías y tenemos en nuestros hogares diferentes fotografías o cuadros que adornan nuestras paredes. Pero esas fotografías sirven para dar una descripción de lo que ahí está. Entonces Pablo, en estos primeros 3 versículos que vamos a ver al inicio, comienza dando una fotografía de quién es el ser humano sin Cristo. Y el versículo 1 comienza dando esta descripción y dice, Él nos dio vida a nosotros, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe qué? Una de las primeras cosas que el apóstol Pablo comienza a hablar de la humanidad es que la condición del ser humano nos indica que el hombre necesita una independencia. ¿Y cuál es la realidad del ser humano sin Cristo? La Biblia enseña que el hombre está muerto, que el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Y lo que esto significa es que el hombre está alejado de Dios, que no hay vida en él. Esto es, hablando espiritualmente, de la manera en que un cuerpo muerto no tiene sensibilidad por las cosas a su alrededor. De la misma manera, el hombre sin Cristo no tiene ninguna sensibilidad por las cosas de Dios. Está muerto, no tiene ningún deseo en sí mismo de poder buscar a Dios, porque su cuerpo no tiene esa sensibilidad de poder glorificar y adorar a Dios por sí mismo, porque en su condición de pecador lo que desea es vivir para Él, vivir para sí mismo. Y sabe que la Biblia nos habla de la muerte como una separación, como una situación de separación. Y el apóstol Pablo habla de que el hombre está muerto porque el hombre está separado de Dios, separado espiritualmente de Dios. Y no hay en sus propias fuerzas nada que el ser humano pueda hacer para acercarse a Dios. La Biblia enseña en Isaías que nuestras transgresiones, que nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y el Señor. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron y están separados, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Como decíamos, el hombre en sus propias fuerzas jamás va a poder buscar a Dios. Sus facultades espirituales no funcionan. No hay reacción en ella. El hombre sin Dios no está enfermo, está muerto.
Y la pregunta que viene a nuestra mente debería ser esta: ¿qué es capaz de hacer un muerto? Si usted pone a un muerto en medio de una sala y a la cual está llena de fuego, ¿podrá salirse? No, se va a quemar porque por sí mismo él no puede hacer nada. Es incapaz de poder salir de esa condición porque sus facultades no funcionan. Entonces, estas preguntas quizás pueden sonar ilógicas para nosotros. Cuando hablamos de un muerto físicamente y cuando hablamos de un muerto espiritualmente, entendemos que un hombre, entonces, como decíamos, por sí mismo jamás va a poder buscar a Dios. ¿Por qué? Porque su tendencia, dicen en Génesis, su corazón está siempre de continuo al mal. Entonces, la esperanza ha quedado atrás. No hay nada más por hacer. El hombre muerto solo apesta y está dispuesto a ir a donde otros lo lleven, a su destino final, a un hueco donde su cuerpo reposará y se convertirá en polvo y será comido por los gusanos, físicamente hablando, sin haber nada más que éste pueda hacer. La tristeza y el llanto llegan al corazón de sus familiares. Y sabe que esa misma tristeza y esa misma deseo de no perder a un familiar, físicamente hablando, debería ser lo que llegue a nuestro corazón al ver a nuestros familiares que están yendo sin Cristo por la vida, que están yendo y viviendo una vida totalmente alejados de Dios, muertos espiritualmente, sin tener ningún temor a Dios. Y la condición de muerte en la que la humanidad se encuentra es algo que les ha llegado como consecuencia de nuestros propios actos. El apóstol Pablo en Romanos enseña de que la muerte y que el pecado entró por un hombre y entonces llegó la muerte a todos los demás y que esa condición de pecado es la que nos ha matado y es la que nos ha separado de Dios. Muchas personas dicen, no, pero es que el pecado es simplemente un error, un deslizón, pues todo el mundo lo hace. Pero el pecado es una ofensa en contra de Dios, es una rebelión en contra de Dios. Cuando usted y yo decidimos desobedecer a Dios, lo que estamos diciendo es, Señor, ¿sabes qué? No me importa lo que tú dices, yo voy a hacer lo que yo quiero, a mi manera. Y esta es la condición del ser humano. Otra vez digo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me llama la atención que Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 18 del capítulo 3 termina diciendo, no hay temor de Dios en sus corazones. A veces nosotros decimos, pero yo soy un buen vecino, yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien, soy un buen padre, soy un buen amigo, voy a la iglesia los domingos para cumplir, pero a veces venimos a la iglesia porque me acostumbré a venir a la iglesia, no porque realmente ame a Dios, no porque realmente quiera conocer a Dios, no porque tenga ese deseo de servir a Dios y de rendir mi vida por completo a Dios. El hombre muerto espiritualmente puede hacer cosas morales buenas, pero jamás podrá hacer cosas que realmente lo lleven a conocer al Señor por sí mismo. Y es interesante nuevamente que Pablo en Romanos capítulo 5, y si quiere ir a Romanos 5, versículos 6 y 8, nos sigue dando otra fotografía aparte de lo que es la humanidad. Y rápidamente usted va a ver que comienza a decir el apóstol Pablo ahí que los hombres, dice, cuando nosotros éramos débiles, porque a su tiempo cuando nosotros éramos débiles, ciertamente Cristo murió por nosotros, por los pecadores. Dice, apenas osará alguno morir por el bueno, pero nadie va a morir por un impío. Y el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10 dice que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Entonces, Pablo menciona cuatro características de la humanidad sin Cristo y dice, eran débiles, eran impíos, eran pecadores y eran enemigos de Dios. Eso es la humanidad sin el Señor. Y como débiles entendemos que somos incapaces por nosotros mismos de salvarnos. Como impíos, nosotros entendemos que somos aquellos que hacen un énfasis en la incapacidad de salvarse, pero en el caso de ofender a Dios. Entonces, ahora también como pecadores, habla de aquellos que hemos errado al blanco de la santidad de Dios y que vivimos entonces para nuestros propios deseos, pero no para honrar al Señor.
Pero para enemigos de Dios dice que son aquellos que nosotros aborrecemos y nosotros rechazamos a Dios. O sea, yo me declaro abiertamente enemigo de Dios porque no estoy dispuesto a obedecer a Dios, ni servir a Dios, ni vivir para Dios. Entonces me convierto en ese enemigo del Señor. ¿Y sabe qué? Pero dice que aún en medio de esa condición, dice el versículo 8, Cristo murió por nosotros. No había ningún mérito en nosotros. Hay gente que piensa y dice, es que Dios me vio y piensa que yo era bueno, entonces por eso Dios me atrajo a Él, porque Dios dijo, ¿sabes qué? Este Samuel de verdad que se pasa de bueno, entonces déjame, yo lo necesito que sea parte de la familia mía. No, pecador. No hay nada bueno en nosotros que Dios pueda ver para traernos a Él. No hay ningún mérito en nosotros. Y según lo que la Biblia dice, otra vez, estábamos muertos, perdidos, depravados, ajenos de Dios, aislados, enemigos de Dios, condenados, infieles, impuros, perversos, sin esperanza, lo más vil que puede existir, llenos de maldad, homicidios, y que nuestro corazón se inclina siempre hacia el mal. Y esta solamente es la primera parte de lo que Pablo está hablando, de la humanidad sin Cristo. Versículos 2 y 3, vamos a ver qué más continúa diciendo. Ya dijo una humanidad muerta, pero ahora va a hablar de una humanidad desobediente. Y dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Desobediencia. ¿Qué es desobediencia? ¿Qué piensan ustedes que es la desobediencia? Cuando usted le dice a su hijo, es que eres un desobediente. ¿Qué es? Que no hace caso, ¿verdad? O no, pues quizás ustedes tienen puros hijos obedientes, entonces no saben lo que es ser desobediente. Pero desobediente en términos generales significa indisciplina y que alude a la falta de obediencia con respecto a unas normas establecidas, particularmente en el cumplimiento de un trabajo. O sea, es rebeldía, es sublevación, es insumisión. Cuando usted le dice algo a su hijo y su hijo dice, yo no lo voy a hacer. O aunque le dice que lo va a hacer, pero no lo hace. Entonces, el mal de la humanidad, si ustedes recuerdan, algunos dicen, pero es que el pecado de Adán y Eva fue comerse una manzana. No, ese no fue el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva fue desobedecer a Dios. Porque Dios les dijo algo y ellos decidieron no hacer lo que Dios les había dicho, sino que hicieron lo que la serpiente les dijo. Y desobedecieron a Dios y entonces por ahí comenzó el pecado de la humanidad. Dios había establecido al hombre en el huerto de Edén y le había dado pautas claras acerca de cómo debía conducirse, pero el hombre dijo, yo no estoy dispuesto a seguir eso. Yo voy a seguir lo que yo quiero. Y desobedeció, ¿y sabe qué? Por esta razón la muerte y el pecado entraron a la humanidad. Y usted puede ver alrededor y va a seguir viendo que esa particular característica de desobediencia sigue siendo parte de nuestra humanidad. No queremos obedecer a Dios. Pablo dice, en otro tiempo ustedes anduvieron viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, anduvieron haciendo las cosas que la carne les pedía, pero alejados del Señor totalmente. La desobediencia es una marca característica de la humanidad. La gente no quiere conocer a Dios. La gente no quiere buscar de Dios. ¿Por qué? Me decía alguien hoy, que me decía que es ateo. Yo le decía que si al final tú estás equivocado con lo que crees. Y me dijo, y le dije yo, ¿qué pierdes? No, y dice él, no, yo no pierdo nada. Bueno, por lo menos disfruté mi vida en la tierra. Y le digo yo, ¿y si yo soy el equivocado, qué voy a perder? Y me dijo él, vas a perder haber disfrutado tu vida en la tierra. Entonces él decía, no importa irse al infierno, pero disfrutar la vida, ¿no? Aquí. Y es triste porque a veces pensamos que estas características o estas cosas de las que Pablo habla, de los deseos de la carne, conforme al príncipe de las tinieblas, y para mucha gente esa es la prioridad. Porque vivo mi vida en desobediencia y lo dejo a Dios por un lado y yo decido que si mi carne me pide esto, yo voy a esto. Yo le decía a esta persona, ¿tú crees que eso es felicidad?
¿Tú crees que es felicidad llegar borracho a la casa y al siguiente día darte cuenta que tienes un gran dolor de cabeza y que sobre todo gastaste todo tu dinero en una tontería, en un tipo de felicidad y gozo pasajero? ¿O piensas que es felicidad andar por la calle buscando mujeres y andar teniendo una vida pervertida sexualmente hablando, cuando sabes que o embarazas a una o terminas con una enfermedad? ¿Tú crees que eso es felicidad? Y él me decía, sí. Yo decía, ¿sabes qué? No comprendes lo que realmente es la felicidad. Porque para algunos, el vivir este estilo de vida desobediente, eso trae gozo a sus corazones. Pero es un gozo vacío. Es un gozo que realmente no dura más que el tiempo que están disfrutando con una cerveza en la mano o haciendo cosas que no deben. Pero al final, la condenación llega a esta humanidad desobediente y a esta humanidad que ha decidido seguir la corriente de este mundo antes que seguir al Señor. ¿Sabe qué? Cabe notar que con esta declaración lo que afirma es que ellos siguieron a este mundo, pero se olvidaron del Señor. Y dice en Romanos capítulo 1, cuando dice que la gente no decidió tomar en cuenta a Dios ni darle gracias a Dios como el Creador, dice que Dios los dejó y los entregó a una mente reprobada para que hiciesen cosas que no convenían. Y después la gente dice, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué terminé? ¿Por qué me accidenté si Dios no me cuidó? ¿Por qué esto y lo otro? O sea, hay a veces, no digo que todo lo malo que pasa son consecuencias de nuestras acciones, no, pero en algunas ocasiones hay consecuencias que llegan como parte del estilo de vida que nosotros llevamos. Y la gente se queja y dice, si Dios fuera bueno, Dios no me pasaría esto. Pero la maldad reina sobre esta humanidad porque Dios dice, ¿quieres vivir al apartado de mí? Hazlo. ¿Se acuerdan cuando Salomón le escribe a la juventud y le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los deseos de tus ojos y anda conforme al camino de tus ojos? Dice, pero sabes que sobre todas estas cosas se juzgará Dios. Usted puede decidir vivir su vida en desobediencia a Dios y vivir para usted mismo. Pero el apóstol Pablo dijo, un día nos presentaremos ante el trono del Señor. Y ahí la obra de cada uno será juzgada, sea cual sea. El hombre tiene todo a su favor para permanecer en desobediencia. Y esto es algo que no debería sorprendernos. La tendencia de nuestro corazón otra vez es siempre de continuo al mal. Y hay algo aquí que me hacía reflexionar en cómo a veces trataba a cierta familia no creyente que tenía en Honduras, que yo esperaba que ellos se comportaran como cristianos. Yo les decía a uno de mis primos, ¿cómo es posible que vivas de esa manera y sabes que no es correcto? Y él decía, sí, no es correcto, pero pues es lo que le gustaba hacer. Entonces yo decía, ahora, años después, yo digo, él no tenía por qué comportarse como yo esperaba que se comportara, porque él ni siquiera conoce a Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos que nuestros familiares, que nuestros amigos se comporten como cristianos, pero ellos no son cristianos. Entonces, ¿te parece raro que la persona no salva sea desobediente a Dios? A veces nos sorprende cómo es posible que el vecino sea tan pecador, no conoce a Dios. Lo que debería sorprendernos es cuando alguien dice que es cristiano y vive todavía una vida desordenada. Entonces, no debería sorprendernos, porque está controlado por el mundo, por la carne y por el diablo. Los tres enemigos de Dios. Y no puede cambiar su propia naturaleza ni por sí mismo vencer al mundo y al diablo. Necesita una ayuda exterior. Y esa ayuda exterior viene solamente del Señor. Yo no puedo cambiar quien yo soy, mi condición de pecador, mi condición de desobediente a Dios, mi condición de muerte espiritualmente por mí mismo. Tiene que venir alguien de afuera a ayudarme, y eso es lo que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque por ti mismo puedes aprender principios morales y puedes comportarte bien, pero tarde o temprano va a salir quien eres. El punto es dejar que Dios sea el que cambie esa realidad. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 3,
terminando esta fotografía que estamos viendo, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Habló de una humanidad muerta, habló de una humanidad desobediente, pero habla de una humanidad depravada. Y depravado significa corrupto, enviciado, degradado, pervertido, perverso, disipado, disoluto, y significa ruin, bajo, malo, maligno. ¿Y saben qué? A alguna gente no le gusta el evangelio porque lo hace sentir lo peor. Pero ese es el evangelio, te demuestra quién eres tú realmente sin el Señor, perverso. ¿Y sabes qué? Esta implicación es que el hombre está totalmente lleno de maldad y que no hay nada bueno en él. Que su deleite principal es el pecado y ese es el centro de su vida y vive para satisfacer sus deseos carnales, y que su interés personal es darle rienda suelta a su cuerpo, a lo que su cuerpo le pide, y no hay límites ni barreras que lo detengan. Vive para sí mismo. Y a veces pensamos, cuando hablamos de pecados así escandalosos, y nosotros pensamos borracheras o pecados públicos. Pero cuando hablamos muchas veces de pecados y de vivir para sí mismo, es para su propio yo. Por ejemplo, tengo un carro 2014, pero ya no me gusta ese carro 2014, y todo lo que gane yo lo voy a usar para comprarme el 2017. Y luego llega el 2018 y compro entonces el 2018 y todos mis recursos van ahí. No me importa si no le puedo dar de comer a mi familia, yo me compro mi carro 2018. Eso es vivir para usted mismo. Y no es que sea malo que usted tenga un carro del año, no es malo. El punto es que a veces pensamos en nosotros mismos por encima de los demás. Y es ahí donde está el problema. Y sabe que un hombre sin temor a Dios vivirá de acuerdo a sus placeres carnales. No hay quien le guíe. ¿Por qué? Porque solamente él va a estar enfocado en hacer aquello que él cree que es correcto para satisfacer su sed de placer. Y este es su enfoque principal. Y esto es lo que los de Éfeso deberían ver, su vida pasada, y saber que eso eran ellos antes de conocer al Señor. Que eso eran ellos en su vida anterior, en su vida antigua, que ellos habían errado en poder honrar a Dios con sus vidas y que por el contrario vivían para sí mismos. Un estilo de vida rebelde totalmente y que estaba enfocado en simplemente satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y como dice en 1 de Juan, la vanagloria de la vida. Ahora, pensando en esto, si vemos nosotros a nuestro alrededor, como les decía antes, la humanidad sigue viviendo este estilo de vida. Muertos espiritualmente, desobedientes a Dios, depravados, y usted ve tanta maldad que hay. Usted puede ver a nuestro alrededor quizás cómo la gente ha perdido el temor a Dios totalmente y hoy viven para sí mismos. Por ejemplo, en nuestros países, quizás Honduras, México, usted ve que se le ha perdido el respeto a la vida, porque ahora si alguien quiere robarle su celular, hasta lo mata por eso, por un celular o por un pleito, lo primero que hacen es matar, porque no hay temor de Dios en sus corazones y viven para sí mismos en eso. ¿Y sabe qué? Esta realidad, esta condición terrible y lamentable nos demuestra la necesidad de un Salvador. Nos demuestra que necesitamos, que la humanidad necesita de alguien que la libre de esa condición en la que está. Y si la historia de la humanidad quedara simplemente en esta fotografía, no habría esperanza alguna. Porque por nosotros mismos somos incapaces de salvarnos. Pero Pablo continúa diciendo algo aquí. Y dice, primero dijo, la condición de la humanidad nos demuestra la necesidad de esa independencia, digamos. Pero Pablo también dice cuál es el único medio de esta independencia. Y quiero que lea el versículo 4 conmigo y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿nos dio qué? ¿Con quién? Por gracia sois salvos. ¿Sabe qué? Esta es la misericordia de Dios. Y comienza Pablo diciendo, Él que es rico en misericordia, y misericordia es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Sin haber ningún atributo, sin haber ningún mérito bueno en nosotros, Dios dijo, voy a dar a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Como lo decíamos antes, la condición del ser humano es deplorable internamente, no tenía cómo salir de esa condición, pero necesitaba la ayuda externa. Y esa ayuda externa viene solamente del Señor. Y esa ayuda viene solamente de aquel único que podía salvarnos, del Creador, del Dios que demostró su amor, del Dios que mostró su misericordia, su gracia para esta humanidad caída. Dios hizo de su misericordia para con nosotros y tuvo compasión de la condición en la que estábamos. El salmista dice, Señor, ¿quién es el hombre para que lo mires y quién es el Hijo del hombre para lo que lo visites? Es solo su gracia, es solo su misericordia. ¿Y sabe qué? No hay otro camino en que usted pueda ser libre de ese poder del pecado, de esa condición en la que está, solamente a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios no miró esa condición de pecadores en nosotros, se compadeció de nosotros y de nuestra imposibilidad para salvarnos. Y sabe que ella, al poner nuestra miseria en su corazón, nos amó con un amor que no merecíamos, con un amor que es más grande de lo que usted y yo podamos imaginar, con un amor que pues proviene de su fuente de gracia y de bondad, y nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Nos amó con un amor tan grande que no le importó nuestra condición caída, no miró a nuestro parecer, no miró a nuestros talentos, a nuestra condición académica, nos amó aun siendo pecadores. No somos merecedores de ese amor, pero aún así Dios nos amó. Dios nos amó. ¿Y sabe qué? Dice un escritor, mientras los hombres eran absolutamente débiles y totalmente incapaces de salvarse y de acercarse a Dios por sí mismos, Él envió a Cristo para salvarnos. Si la salvación dependiera de las obras o dependiera de algún mérito humano, ninguno de nosotros pudiera salvarse. Pero ese amor trajo como consecuencia o como resultado que Dios nos diera vida en Cristo. Y ese que estaba muerto ahora tiene vida y vida nueva en Cristo. Dice la palabra en Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Porque Dios no simplemente llega a restaurar tu vida, Dios te da una nueva vida para que la vivas para Él, para que ya no vivas conforme a los deseos de la carne, sino para que vivas para su gloria, que vivas para su honra, para que ya no ames la rebeldía de este mundo, sino que ames su justicia, para que ya no vivas conforme a los deseos de tus ojos, sino que pongas tus ojos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, dice Colosenses 3. Por la obra del Espíritu Santo, Dios nos vivificó. Dios nos dio vida. Muchas veces nosotros pensamos de que es nuestras obras y que es como un checklist que tenemos de que voy a la iglesia, entonces esto quizás me va a hacer salvo. O soy miembro de la Iglesia Bautista del Refugio y entonces eso me va a ayudar a mi salvación. No, es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Y sabes qué? Es un regalo de la gracia de Dios, y gracia significa un regalo no merecido. Y Pablo trata eso también en Romanos capítulo 4 cuando dice, al que trabaja el salario le es contado como paga. Cuando usted trabaja toda la semana, usted al fin de mes espera ¿qué? O la fin de semana, ¿verdad? Espera su salario. ¿Por qué? Porque espera obtener para lo que ha trabajado. Pero la gracia es totalmente lo contrario. Usted recibe aquello para lo cual no trabajó. Es un regalo que usted no merecía. Porque al que obra, el servicio le es contado como deuda, pero al que no obra, se le cuenta como gracia. Y ese es el regalo de la salvación. Ese es el regalo que Dios ha hecho por gracia. Porque no lo merecíamos, porque no trabajamos para eso, pero la gracia de Dios te da esa salvación. Y el énfasis es claro, no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ¿sabe qué? La salvación no puede ser por obras, porque la obra de salvación ya ha sido consumada en la cruz. Porque la obra de salvación fue pagada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no podemos añadirle nada
ni osar a quitarle nada. Cuando Cristo murió, el velo del templo fue roto y entregó la salvación y dijo, consumado es. Porque solo Cristo puede salvar, porque solo en Él hay libertad del pecado. Ahora, uno dice, bueno, entonces la salvación es un regalo de la gracia de Dios y es por medio de la fe, y fe es creer. Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, pero la salvación es entender que yo soy incapaz de salvarme a mí y decirle, Señor, yo creo en lo que Cristo hizo y que lo que Cristo hizo sí me puede salvar. Y decirle, yo me rindo. Y me rindo a tus pies para que seas tú quien me salve. Ahora, porque decimos que la salvación no es por obras, significa que no hay obras, que las obras son malas. No, mire lo que dice el versículo 10 para ir concluyendo con esto. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y sabe qué? El hecho de que las obras no sirven para salvarnos, no significa que la salvación no son una consecuencia de nuestra salvación. Si hay gente que dice, es que yo soy salvo porque una vez repetí una oración y punto, pero mi vida nunca dio testimonio de que realmente he sido salvo. ¿Sabe? La fe sola es la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. El Santiago decía que la fe sin obras está muerta. Ahora, algo que como seres humanos debemos entender es que somos creación de Dios. Y lo que entonces significa es que Él es el dueño de nuestra vida. Y cuando Dios llega a tu vida y te da una nueva vida en Él, es para que ahora la vivas para Él, para su gloria. Y es que Él nos ha cambiado, nos ha trasladado de muerte a vida. Y dice también que nos ha pasado de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Que nos ha pasado de pertenecer al reino de las tinieblas para ahora ser embajadores de Cristo en esta tierra. Y que si antes vivíamos de acuerdo al placer de este mundo, ahora debemos vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios. Entonces, el resultado o la manifestación de tu salvación y de mi salvación es el estilo de vida que ahora vivamos. Hacemos obras de justicia, no para ser salvos, pero como un resultado de que somos salvos. ¿Sabe qué? Verdad es que aunque las obras no son meritorias, no obstante, son tan importantes que Dios nos creó a fin de que podamos hacerlas. Somos hechura suya, somos hechos por sus manos, y lo que Él hizo, su producto, es a Él a quien debemos dedicar toda nuestra existencia y honrarle a Él con todo lo que nosotros somos. Y aunque muchos cristianos piensan que aunque las obras no nos hacen merecedoras de la salvación, hay gente que dice, pues si al final soy salvo, no, o sea, ¿para qué me comprometo con Dios? ¿Para qué le rindo mi ser total a Dios, mi vida, mis recursos, mi tiempo y todo lo que soy? Sí, pues ya soy salvo. Yo le decía a la gente de la iglesia, haciendo mención de lo que el Señor Jesús le decía a Nicodemo, ¿se acuerdan? De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Y quién era Nicodemo? Era un doctor de la ley, era un fariseo, era un religioso, pero que no había conocido a Cristo. Muchas veces nuestras iglesias están llenas de personas así, que creen que por lo religioso y por eso de vivir o conocer acerca de Dios nada más, ya son salvos. Pero qué triste va a ser, dice la palabra, cuando se presenten ante el trono del Señor y el Señor diga, apartados de mí, nunca los conocí. Que realmente nunca conocieron a Cristo como quien es. ¿Y sabe qué? Si realmente has conocido a Cristo y has sido alcanzado por su misericordia, tu vida tiene que haber cambiado. La verdadera fe que salva siempre va a resultar en un testimonio de obras que den gloria al Señor. La fe sin obras es muerta. Son las obras las que darán testimonio de si tu fe es genuina. Y dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que hagamos deben resultar en la gloria del Señor. ¿Cómo está nuestra vida? Porque toda la humanidad necesita esa independencia del poder del pecado.
Y el único medio para ser salvo del poder del pecado es Cristo. Y es el resultado de esa liberación o de esa independencia en tu vida, será la manifestación de los frutos que tu vida den para la gloria del Señor. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Realmente nuestras acciones, la gente a nuestro alrededor puede ver que yo soy un cristiano. Yo les digo en la iglesia 24/7, donde no es que yo vengo a la iglesia y me pongo la careta de cristiano y comienzo, hermano, Dios le bendiga, ¿no? La paz de Cristo sea con usted, y cómo está, y aprendemos a hablar como cristianos. Pero cuando salimos al parqueo, empieza el pleito con la esposa y con todo, que se quemaron las tortillas, y que no sé qué, y que esto, y comenzamos así. El punto es, ¿cómo estamos nosotros viviendo afuera de estas 4 paredes? ¿Está resultando nuestra vida para la gloria del Señor o seguimos viviendo para nosotros mismos? ¿Sabe qué? El 4 de julio, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, el 18 de septiembre son días que en nuestros países van a ser recordados por el resto de la vida aquí en la tierra como fechas importantes, porque significaron en el calendario el antes y el después de la realidad de un país. La libertad de la esclavitud llegó y la vida cambió en nuestros países. Y esto es algo digno de festejar. Pero ¿sabe qué? La pregunta que yo le quiero hacer a ustedes es esta. Hay una fecha aún más importante en tu calendario donde tú puedas decir, en este día yo conocí a Cristo. En este día Él llegó a mi vida y me libertó de la realidad que yo vivía. Y me libertó de la condenación del pecado, me libertó de mi realidad, siendo desobediente a Dios, viviendo para mí mismo, viviendo una vida depravada, siendo muerto espiritualmente. Y Él llegó y me dio vida juntamente con Cristo. Hay una fecha en tu vida que puedas decir, yo era antes de esta fecha y esto yo soy ahora en Cristo. ¿Y sabe qué? La humanidad entera necesita esta independencia. Y cada uno de nosotros tiene la necesidad de recibirla. Tristemente, por la condición en la que el ser humano está, no puede salvarse a sí mismo. Pero la Biblia nos repite en muchas ocasiones que por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero que por lo que Cristo hizo, que por Dios en su grande amor y su misericordia, Él nos puede dar la salvación porque es un regalo de su gracia. Y otra vez, Él nos amó tanto que dio a su Hijo para pagar el precio de nuestra libertad. Nos dio vida y nos ha libertado y nos ha rescatado de esa condición de pecado. Nuestra vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Y quiero concluir con estas preguntas. ¿Sigues siendo un muerto espiritualmente? ¿Sigues pensando sin haber en tu vida esa necesidad de conocer al Señor? ¿Aún vives conforme a los deseos de la carne, donde tú eres tu propio Dios y no hay ningún interés de glorificar al Dios verdadero? ¿Puedes tú celebrar cada año el día en que Dios te independizó del pecado? Si aún no tienes un día para decir, ese día Dios me libertó del pecado y ese día Dios me dio una nueva vida, hoy puede ser ese día donde tú puedas conocerle a Él y puedas acercarte a Jesús y dejar que Jesús sea el que te libre de esa condenación, porque solo Jesús es el único medio para la salvación. Algunas verdades que quiero compartir, y es que cuando más entiende el hombre la verdadera dimensión de su profunda condición perdida, más apreciará la gracia de Dios. Yo no sé cuál es su condición el día de hoy, ni sé cuál es la realidad de su vida. Quizás usted viene a la iglesia por costumbre, o viene a la iglesia porque le cae bien como es el pastor, un buen chileno, ¿no? Que nos trata bien y venimos por eso. Quizás viene a la iglesia realmente con un corazón sincero de conocer a Dios. Y yo le quiero decir, entregue su vida a Cristo, rinda su vida a Cristo y deje que Él sea el que le haga libre de esa condición en la que toda la humanidad sin Él está. Y que hoy usted pueda decirle, Señor, yo quiero rendirte por completo el quien yo soy, para ya no vivir una vida en desobediencia, sino vivir para tu gloria y para tu honra.